Es líder de la oposición venezolana que nos atiende desde Miami a propósito de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo está, Juan? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, gracias por la invitación. Tenemos alguna dificultad con la comunicación, Juan, pero vamos a iniciar igual las preguntas. Quisiera preguntarle qué le parece el punto al que ha llegado esta decisión de Estados Unidos de perseguir al régimen de Nicolás Maduro con acusaciones de ser líder de una organización de narcotráfico y terrorismo internacional. Hay buques desplegados en el Mar Caribe frente a Venezuela y ya se anuncia una respuesta por parte del régimen que incluye, de hecho, milicianos y el reforzamiento de la frontera con Colombia. Sí, gracias por la pregunta. Recordemos que Maduro, vinculado con el ELN, la disidencia de la FARC, el Tren de Aragua, recientemente además fue sentenciado por narcotráfico en general en los Estados Unidos, el Pollo Carvajal, quien fue designado primero por Chávez y luego por Maduro, pero también en el Fidel Alcalá Cordón, que vienen a ratificar y a validar quiénes están a cargo de esa operación en Venezuela. No solamente fueron los sobrinos de Cilia Flores, como ustedes saben, esposa de Nicolás Maduro, que estuvieron presos por narcotráfico. Esto vincula directamente a Nicolás Maduro. Es decir, no solamente es un dictador que robó una elección el 28 de julio, como las pruebas, las actas que se publicaron lo demuestran. Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, que ha forzado a más de 8 millones de migrantes y refugiados, que auspicia el crimen organizado, como el caso del Tren de Aragua, que asesinó al teniente Ortega, caso, por cierto, que se denuncia de la Fiscalía de Chile. En este momento se muestra cómo es una amenaza, y lo hemos advertido y denunciado, para todo el continente. Amenaza a la democracia, amenaza a la libertad, pero también la estabilidad y la capacidad de progreso de Venezuela, obviamente, pero en este momento de todo el continente. Con respecto a los milicianos, es interesante, porque no tiene 4,5 millones de votos Maduro, y él dice esta cifra sencillamente para hacer propaganda, para hacer ver que adultos mayores, como ustedes han visto tristemente en los videos, están dispuestos a dar la vida por él. Eso no es así. Esos adultos están solos hoy en Venezuela porque sus hijos tuvieron que emigrar fuera de Venezuela para buscar oportunidades, trabajar y mandarles algo a esas personas para que subsistan dentro de nuestro país. No cobran una pensión porque destruyeron la economía venezolana, así que mucho menos van a dar la vida por quien destruyó el país. Esto lo hacen como mecanismo de disuasión, como mecanismo de propaganda, para contraponer a una operación militar muy seria que está focalizada en este momento en quién es el responsable no solamente de la migración, sino también del crimen organizado en todo el continente, me atrevo a decir. Juan, tú estuviste vigente en el primer mandato de Donald Trump. Quería consultarte cómo ves las actuales presiones militares de Trump y cómo se compara a las acciones que tomó el presidente estadounidense durante su primer mandato contra el régimen de Nicolás Maduro. Una muy buena pregunta, porque en ese momento se hablaba de la máxima presión como mecanismo y estrategia para hacer frente a una dictadura que había robado una elección en el 2018. En este momento me atrevo a decir que hay una evolución en este mecanismo a la presión inteligente, es decir, focalizada en quién es el responsable, en las palabras en inglés, que son los enablers, es decir, los que soportan el entorno económico de operaciones e incluso de alguna manera diplomático, porque está Rusia, por ejemplo, o Irán, que soportan de alguna manera a el régimen de Nicolás Maduro. Así que esta evolución o esta lección aprendida de cómo enfrentar a una dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico como la de Maduro es muy interesante, porque va al fondo del asunto. En su momento, por ejemplo, en la administración 45 de los Estados Unidos, el presidente Trump en su primer mandato, Maduro, por ejemplo, utilizaba a Rusia para saltar las sanciones, por ejemplo. En este momento no puede hacerlo. El mismo Maduro vio cómo Putin le estrechaba la mano hace unos días a Trump y se queda de alguna manera sin esa protección que ellos creen tener de parte de ese país. El mismo Nicolás Maduro veía cómo bombardearon Irán también hace unas semanas por el programa nuclear que se denuncia. Así que también en un aislamiento casi total del régimen de Nicolás Maduro. Es una cuestión geopolítica que, digamos, tiene un montón de complejidad y tensiones, pero yo quisiera preguntarle
¿Cuán posible es que Estados Unidos, frente a esta amenaza evidente, pueda incurrir en algún tipo de invasión del territorio venezolano? ¿Qué piensa usted de eso? Porque sería, en estricto rigor, una acción ilegítima. Es una pregunta muy interesante. Quien hoy ha violado la soberanía popular es Nicolás Maduro. La soberanía popular reside en el voto, expresado el 28 de julio del 2024. Antes de eso, la Asamblea Nacional en el 2015, que Maduro también violó antes de eso en el 2018. Entonces, este argumento de la soberanía popular es muy importante, porque para los venezolanos reside en el pueblo, reside en quienes se expresaron el pasado 28 de julio, y es Nicolás Maduro, que lo ven en la imagen, quien dio un golpe de Estado en ese momento, que hipotecó los intereses de los venezolanos a Rusia, a Irán, a Nicaragua, a Cuba, que ha financiado a grupos terroristas. Entiendo el argumento, Juan, pero la pregunta es, ¿usted cree que sería necesario que hubiera, digamos, una incursión armada de Estados Unidos, o más bien ver esto como una amenaza para que Nicolás Maduro reaccione? La superioridad militar, digamos, de los Estados Unidos no está en cuestionamiento. Es decir, la capacidad de hacerlo está muy clara. Pudieran hacerlo y Maduro lo sabe. Así que la respuesta a esto la tienen los Estados Unidos y Nicolás Maduro de alguna manera. Es decir, Maduro sabe que no tiene cómo defender. Maduro sabe que no tiene cómo, con milicianos, lamentablemente, que no tienen una pensión ni siquiera, proteger el territorio. Para proteger el territorio hay que respetar el territorio. Hay que respetar la soberanía popular. Entonces, Maduro sabe que ese round no lo gana. Maduro sabe que en ese terreno también está derrotado, como estuvo derrotado el 28 de julio. Ahora, ¿cómo se va a hacer el desenlace de esto? Hoy creo que está en manos de Nicolás Maduro, porque la disposición de los Estados Unidos parece muy clara. ¿Qué es atacar? Habría que preguntárselo a los Estados Unidos, pero el que ataca la soberanía popular, insisto, es Nicolás Maduro. Juan, ¿y cómo ves actualmente el papel de la oposición venezolana? Porque vemos que en este momento está prácticamente desarmada, dividida, con María Corina Machado, que está en la clandestinidad, Edmundo González en España. ¿Cómo ves actualmente a la oposición y qué perspectivas hay también de alguna salida de este régimen finalmente? Mira, la oposición hoy tiene más de 1.000 presos políticos, lamentablemente, precisamente por la persecución que ha hecho la dictadura luego de haberlos derrotado el 28 de julio, muchos forzados al exilio, no solamente mi persona, sino incluso el presidente electo Edmundo González Urrutia. La oposición se reunificó muy sólidamente luego de la primaria del 2023, de la victoria del 28 de julio, y hay dos personas que hoy representan esta unión y esta fortaleza, que es Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Eso es una ventaja importante, una contraparte clara para la comunidad internacional, para los Estados Unidos, sí, para Paraguay, para Chile. Ahora, enfrentar un régimen que no solamente roba elecciones, sino se vincula al narcotráfico, asesina y tortura, como lo dice la ONU, por cierto, en todos sus informes, como lo expresó desde Michelle Bachelet hasta el actual defensor de los derechos humanos, básicamente de la ONU, es muy complejo. Así que, afortunadamente, la oposición está sólida, reunificada y tiene representación. Juan, pero ¿qué le ha faltado a la oposición venezolana para poder hacer frente a Nicolás Maduro? Porque hemos visto que en los últimos años no han habido mayores resultados respecto a ese tema. Mira, nada, lo hemos derrotado electoralmente una y otra vez. En el 2015 ganamos la Asamblea Nacional, en el 2018 quedó expuesto, creamos el gobierno interino, lo derrotamos el 28 de julio. Algo que no tiene la oposición venezolana son armas, como si las tienen las manos. Cierto, Maduro, que amenaza con milicianos hambrientos, por cierto, y tristemente para todos, porque es un dolor que todos sentimos cuando se exponen esas imágenes de esa manera. ¿Qué nos falta hoy? Mira, este apoyo internacional, que no se siga banalizando la crisis y la tragedia, que no se siga relativizando. Muchas veces, bueno, de lado y lado tienen que ponerse de acuerdo. 17 procesos de negociación hemos intentado en Venezuela. 17. Incluye juegos, incluye a países del continente, incluso a la canciller chilena en su momento en el 2017, ya hace casi 8 años que participaron en Dominicana en ese proceso de negociación. Logramos unas elecciones que no respetaron
Entonces, ¿qué nos falta? Lograr la libertad, resistir en este momento cuando tienes a tu familia torturada, como en mi caso, presa, como me pasó también, o estás en el exilio. Nos toca resistir, buscar apoyo, reunificarnos y cuando nos atacan, cuando nos disparan, cuando nos meten presos, seguir adelante. Juan, estamos conversando con Juan Guaidó, líder opositor al régimen de Maduro en Venezuela, que está allá en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos aumenta el valor de la recompensa por Nicolás Maduro, acusándolo de ser el líder de esta organización de narcotráfico y terrorismo, el Cartel de los Soles, ¿qué antecedentes tienen los Estados Unidos en su conocimiento para hacer esta acusación y cómo ve usted la vinculación de este cartel con el régimen de Maduro y también con organizaciones conocidas en Chile como el Tren de Aragua, por ejemplo? Sobre el Tren de Aragua, incluso hoy tenemos información de la Fiscalía chilena que señala directamente a Caracas como el actor intelectual del asesinato del teniente Ojeda. Ronald Ojeda. Se habla de nombres como, por ejemplo, Diosdado Cabello, desde Chile. El Tren de Aragua es una especie de franquicia criminal con la que la dictadura terceriza, como por ejemplo, el triste y lamentable asesinato en territorio soberano, por cierto, chileno. Entonces, esto es muy doloroso. Con respecto al narcotráfico, no solamente es las incautaciones, no solamente son los sobrinos de Cilia Flores que fueron presos por narcotráfico en los Estados Unidos, que los agarraron con un cargamento de drogas en el Caribe en un avión, a ellos directamente. Es decir, como decimos en Venezuela, con las manos en la masa. Pero también, como les comentaba al principio, generales y quienes fueron encargados de inteligencia, presos y declarados culpables por narcotráfico y que señalan directamente a Nicolás Maduro como parte de este entramado criminal. Es decir, no solamente son las manifestaciones de Maduro acercándose al ELN, a la disidencia de la FARC, no solamente son las torpes declaraciones de Gustavo Petro hace unos días ratificando que el narcotráfico pasaba por Venezuela, simplemente que le daba otro nombre. No decía Cartel de los Soles, sino hablaba de otro nombre. Es decir, incluso Gustavo Petro, aliado ideológico y muy cercano a Nicolás Maduro, reconoce la existencia de ese grupo en Venezuela. Claro, Gustavo Petro trató de alguna manera de sacar de la ecuación a su aliado Nicolás Maduro, cosa que no pudo, porque más bien lo incriminó más al reconocer todo lo que pasa en Venezuela. Bien, ahí estábamos hablando entonces con Juan Guaidó, dirigente opositor venezolano que en estos momentos se encuentra en Miami. Muchas gracias por el contacto y por darnos también este espacio para poder conversar sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Muchas gracias, Juan. Que estés muy bien. Buenos días. Y vamos a estar bien atentos a cómo sigue avanzando este